Nunca fui el tipo con grandes ambiciones. Crecí en los sectores bajos de la fosa, en Novaterra. Claro que quería salir del fango, de ese laberinto interminable de pasarelas oxidadas y puestos de comida grasienta. Pero las estrellas eran para los trajes corporativos de cromo, flotando en sus rascacielos. Todo cambió cuando el equipo de recolectores trajo la cápsula. Tenía 16 años. Un muchacho flaco con más cerebro que músculo. Nuestro jefe, Grido, pagaba una miseria por cualquier pieza de tecnología medio decente que sacábamos de la zona de exclusión. Pero esta cápsula brillaba con una luz azul, venas que se extendían bajo su superficie translúcida como una red de letreros de neón. Dentro, una figura encorvada, no humana pero vagamente similar, piel como mercurio líquido reflejando la luz. Un seno, resopló Grido, su único ojo bueno abierto de codicia. Se lo vendemos al sindicato, pagarán una fortuna. El problema era que el seno no estaba muerto, ni cerca. En el momento en que Grido abrió la cápsula, un tentáculo salió disparado. No fue hacia su garganta, sino que se aferró directamente a mí. Un dolor como fuego líquido atravesó mis venas y luego, silencio. El seno se desplomó y una calma extraña me invadió. Miré mi brazo, ya no escuálido, sino marcado por músculos nuevos. Los matones del equipo empezaron a mirarme de reojo, la sospecha brillando en sus ojos. No esperé a descubrir sus planes. Me escabullí por los conductos de ventilación y desaparecí en la fosa. Años después, ahora deambulo entre las ciudades bajas de Novaterra. La criatura dentro de mí no es ningún santo. Susurra promesas de poder, de remodelar el mundo, de quemar la corrupción que carcome los huesos de la humanidad. Quiere que sea su arma. Cada día siento que mi humanidad se desvanece. Puedo destrozar paredes de un golpe, correr más rápido que los trenes flotantes, sentir el peligro antes de que llegue. Pero el precio es alto. Los cambios no son solo músculo y hueso. Este vínculo simbiótico va más allá. Hay un hambre en mí ahora, una necesidad que revuelve mis entrañas, incluso cuando están llenas. Tranquilo, chico, dijo el cantinero, alejando el vaso de un empujón. Sus ojos se fijan en el bulto distorsionado bajo mi abrigo, donde el parásito se agita inquieto. Ya has tomado suficiente. No me llames chico. Gruñí, mi voz más grave de lo que recordaba, impregnada de una frialdad metálica desconocida. Levantó las manos, retrocediendo rápido. A veces me pregunto si hay una salida, una forma de romper el vínculo sin matarnos a los dos. Pero la criatura conoce mis pensamientos, y su risa estremece hasta la médula. Se fortalece, y yo me debilito. Salí del bar de mala muerte a la lluvia implacable de la ciudad baja. El resplandor enfermizo de los anuncios de neón pintaba el hormigón agrietado, el hedor a podredumbre y aceite de máquina quemando mi nariz, mezclado con el olor acre del miedo, mi propio sudor, nervioso. El hambre ardía como fuego en mi estómago. Era peor desde el bar. El ardor del licor barato no logró apaciguar su mordisco insistente. Pero en mi neblina, un nuevo objetivo había cristalizado. El traje corpulento con su tableta de datos brillante y el escolta armado que lo seguía unos pasos atrás. No sería un golpe limpio, no en el mercado abarrotado, pero el impulso era demasiado grande para resistirlo. Tú, rasqué mi voz, un gruñido oxidado con un temblor que intenté ocultar. El traje se giró. Sus ojos se abrieron en la tenue luz al verme. El abultamiento antinatural de mis hombros. El espasmo de mis dedos, que ahora se asemejaban más a garras que a manos. ¿Problema?, chilló. Su voz fina como la de una rata engordada.
Una sonrisa salvaje se dibujó en mi rostro y me abalancé. Los guardias eran más rápidos de lo que parecían. Las pistolas magnéticas resonaron en el espacio cerrado. El dolor me atravesó, pero había una extraña euforia en él, una mezcla de agonía ardiente y poder desbocado. El parásito cantaba dentro de mí, fortaleciendo mis miembros, endureciendo mi piel. Las balas rebotaban con golpes sordos. En segundos, todo terminó. Los guardias yacían en montículos retorcidos, sus uniformes salpicados de carmesí. El traje se encogía, su tableta abandonada, los pantalones caros manchados de orina. «Por favor», gimió. Incliné la cabeza, considerándolo. El hambre era un incendio descontrolado ahora, amenazando con consumir toda razón. Mis dedos se alargaron, las uñas endureciéndose en cuchillas. En la penumbra reflejaban los ojos aterrorizados del traje. Entonces, una voz cortó la neblina. «¡Alto ahí, monstruo!», me giré. Una figura se desprendió de las sombras, alto y delgado. Su rostro estaba medio oculto, pero el abrigo largo y el rifle de pulsos colgado al hombro gritaban una cosa: Verdugo, los asesinos mascotas del sindicato, encargados de mantener su orden brutal. Levantó el arma, una línea azul de energía recorriendo el cañón. «Ven en silencio», dijo, su voz fría y plana. «Quizá muestren misericordia». Misericordia. La palabra sonaba ajena, carente de significado, pero pelear ahora sería un suicidio. En cambio, levanté las manos, permitiendo que las garras deformes se retrajeran con un chasquido nauseabundo. Una muestra de sumisión. El verdugo se acercó, manteniendo el arma apuntándome. «El sindicato tiene interés en ti», dijo. «No los hagas arrepentirse». Y en ese momento supe que la libertad a la que me aferraba era una ilusión desgastada. El parásito no solo estaba cambiando mi cuerpo, sino torciendo mis decisiones. Ahora, otra jaula se cernía, pero esta al menos ofrecía una oportunidad de alimentarme, de sobrevivir un día más, hasta encontrar una forma de romper el vínculo o morir en el intento. No me llevaron a una celda ni a una sala de interrogatorios mugrienta. En cambio, me marcharon hacia una torre que se alzaba sobre el resto de la fosa, un bastión de poder mal habido. El interior era un contraste marcado con el caos sucio de afuera. Pisos pulidos, paredes de metal impecable, el olor penetrante a ozono de purificadores omnipresentes. Este era el corazón de las operaciones del sindicato, y una extraña sensación de fatalidad se apoderó de mí. Me guiaron por pasillos estériles hasta una cámara circular vasta. Verdugos alineaban las paredes, rifles de pulsos listos, sus miradas depredadoras. En el centro, sobre una plataforma elevada, una figura envuelta en sombras. «Déjenos», ordenó. Había un silbido sibilante bajo su voz, un indicio de algo más. Los verdugos dudaron, luego hicieron una reverencia rígida y salieron. Cuando las puertas se sellaron, un foco descendió del techo, iluminando a la figura en un relieve crudo. No era un hombre en absoluto, sino algo más, piel escamosa e iridiscente brillando bajo la luz artificial, ojos multifacéticos fijos, sin pestañear, una boca con colmillos retorcida, en lo que quizá era una sonrisa. «Ah, nuestro invitado», siseó la criatura. Se deslizó de su trono, sus garras haciendo clics suaves en el piso pulido. «Acércate. Quiero verte mejor». Di un paso cansado hacia adelante. La criatura me rodeó, un depredador evaluando a su presa. «Interesante», murmuró finalmente. «Muy interesante. El parásito no es de mi especie, pero hay un parentesco. Una sed, la siento en ti». Inclinó su cabeza escamosa, los facetados de sus ojos girando con colores inquietantes. «Me llamo Cairo. Comando una parte pequeña pero influyente del sindicato, especializada
en adquisiciones especiales. Y tú, amigo mío, eres toda una adquisición. No me llames amigo, gruñí. Su boca con colmillos se ensanchó. Ah, pero podemos ser de gran utilidad el uno al otro. El parásito te da poder. Yo puedo ayudarte a canalizarlo, convertirlo en una herramienta, un arma. Hizo una pausa, luego rió, un sonido seco que me erizó la piel. Además, ¿qué otra opción tienes? Los verdugos te cazarán, la fosa te consumirá. Mi oferta es una salvación, de algún tipo. ¿Y tu precio?, pregunté. Extendió sus manos escamosas. Obediencia. Lealtad. Resultados. Eliminas a mis rivales, interrumpes líneas de suministro, lo usual en el negocio del poder. Algo depredador cruzó sus ojos multifacéticos. ¿Y de vez en cuando? Bueno, todos debemos saciar nuestros apetitos. La implicación era clara y nauseabunda. Esta no era solo una jaula nueva, era todo un maldito zoológico. No quería un arma, quería un monstruo. Tal vez sería más fácil así. Dejar que se apoderara, convertirme en la bestia que deseaban. Al menos entonces no tendría que vivir con las decisiones que tomara. Pero en el fondo, un fragmento obstinado de humanidad permanecía. Rendirse por completo era una derrota peor que la muerte. Cairo tenía razón en una cosa. No podía escapar de esta criatura, ni del sindicato. Mi única oportunidad era caminar sobre la cuerda floja, jugar su juego, alimentar al monstruo mientras buscaba una forma de cortar la correa que me ataba a él. Una risa amarga escapó de mi garganta. Salvación y un estómago lleno. ¡Qué patrón tan generoso! Inclinó su cabeza escamosa. La generosidad no es parte de mi estrategia habitual. Considera esto un arreglo mutuamente beneficioso. ¿Y si me niego? ¿Si me escapo y desaparezco en la fosa otra vez? Entonces, amigo mío, dijo, los facetados de sus ojos brillando con un resplandor inquietante, encontrarás que la fosa es mucho menos indulgente, y mi alcance se extiende más allá de estos muros. Hizo una pausa, dejando que la amenaza se asentara. Sin embargo, la lealtad tiene sus recompensas. Cumple tus tareas, demuestra resultados, y el hambre será menos una carga. Tragué el sabor metálico del miedo. Me armarás, me equiparás. Si voy a ser tu arma, necesitaré más que fuerza bruta. La garra de Cairo trazó un círculo lento en el aire. Por supuesto, tus talentos merecen refinamiento. Te mejoraremos. Su idea de mejora probablemente distaba mucho de la mía. No importaba. Necesitaba ventajas, herramientas, si quería tener alguna esperanza de liberarme algún día. Está bien, forcé las palabras. ¿Quién es el primer objetivo? Su boca se estiró en esa sonrisa perturbadora. Un señor de una pandilla rival. Interrumpe sus envíos de suministros. Una tarea simple para probar tu temple. Considéralo una audición. Aplaudió sus garras escamosas. Un sonido cortante. Las puertas se deslizaron abiertas y 2 verdugos entraron. Cairo les hizo una señal seca y se volvió hacia mí. Te llevarán al arsenal. Prepárate. El éxito allanará el camino a cosas mayores. El fracaso se encogió de hombros. Bueno, las consecuencias son evidentes. Lo seguí. El parásito dentro de mí, susurrándome sobre poder. El arsenal del sindicato no era el taller callejero al que estaba acostumbrado. Era un espacio reluciente. Estantes repletos de armas de pulsos, granadas, trajes de combate que parecían tejidos con estrellas líquidas. Era una demostración obscena de su riqueza. Y ahora, todo ese poderío estaba a mi disposición. «Equípate», gruñó el verdugo al mando. «Cairo espera resultados. Me dejaron solo entre los instrumentos de muerte». Recorrí los pasillos, mis sentidos aumentados registrando cada detalle. Las pistolas magnéticas estándar no servían.
Necesitaba algo más pesado. Mis dedos se deslizaron sobre un panel de control y un compartimento oculto se abrió, revelando una escopeta de pulsos, del mismo tipo que usaban los verdugos. Pesada, pero letal. Cerca colgaba un traje de combate, no de esos modelos voluminosos, sino negro y ajustado, tejido con fibras simbióticas. Una voz susurró desde las sombras. «Tranquilo, amigo». Giré la escopeta apuntando hacia la figura apoyada en un estante de cuchillas. Era delgado, vestido con ropa negra utilitaria, un medio antifaz ocultando su rostro. Un asesino del sindicato, sin duda. Fácil, se rió, el sonido carente de calor. Me llamo Talis. Cairo me envió. Parece que eres su nuevo proyecto favorito. ¿Y tú, mi niñera?, repliqué sin bajar la escopeta. Talis se encogió de hombros. Más bien un asesor. Cairo quiere que causes estragos, pero también eres crudo. Así que te daré algunos consejos. Asegurarme de que su inversión no se desperdicie. Lo odié. La evaluación tácita en sus palabras. Pero era cierto. El parásito me daba fuerza y resistencia, pero me faltaba refinamiento. Talis estaba aquí para convertirme en una máquina de matar eficiente. Pasamos las siguientes horas en el campo de tiro del arsenal. Aprendí el peso de la escopeta, el retroceso, cómo mi cuerpo aumentado lo manejaba. Talis, silencioso y observador, corrigió mi postura. Me mostró técnicas de recarga imposibles. Los ejercicios continuaron hasta que el agotamiento hizo temblar mis miembros. Cuando terminó, apoyado contra la pared jadeando, Talis me lanzó un vial pequeño. «Suero de restauración», dijo secamente. «No esperes esto siempre». Me lo tragué. Calor inundó mis venas, ahuyentando el dolor. Otra ventaja, otra cadena. Al caer la noche, estaba armado, equipado y dolorosamente consciente de que mi transformación apenas comenzaba. Talis me guió fuera del arsenal, a través de un laberinto de corredores hacia un punto de acceso a la superficie. El objetivo es un distrito de almacenes controlado por los jinetes, explicó. Entra, destruye sus municiones, el dinero. Hazlo espectacular. ¿Y después?, pregunté, la voz tensa. Talis sonrió, sus dientes blancos contrastando con la máscara negra. Después, comes. Salimos a la lluvia eterna del Novaterra. Talis señaló un transporte, una bestia oxidada con cableado expuesto. El territorio de los jinetes está a 3 sectores. Cairo vigilará tu progreso, dijo, su voz casi ahogada por el zumbido del transporte. Recuerda, la fuerza no es nada sin control. Úsala con eficiencia. Y esta noche puede ser el inicio de algo grande. Sus palabras escondían una promesa velada. Un camino para alguien como yo dentro del sindicato. Tal vez esto era lo que Cairo llamaba cosas mayores. Una posición, influencia. La chance de saciar el hambre sin ser una bestia sin mente. Era extrañamente tentador. Me acomodé en el asiento del piloto, interactuando con los controles toscos con facilidad sorprendente. La pantalla me mostró datos de navegación, los iconos de las patrullas de los jinetes brillando ominosamente. El transporte se movió, deslizándose sobre el paisaje infinito de la fosa. Solo en la cabina flexioné mis manos, sintiendo las garras retorcerse bajo la piel. Ya no era humano. Esta transformación me convertía en algo que prosperaba con la violencia. Pero entre el poder bestial, una pregunta persistía. ¿Cuánta humanidad podría conservar? El distrito de almacenes era una cicatriz en la ciudad, un laberinto de fábricas abandonadas y contenedores oxidados. Los pandilleros de los jinetes patrullaban en grupos, sus cuerpos aumentados brillando bajo la lluvia. Apreté los controles, lanzando el transporte en picada. Se estrelló contra un techo podrido, esparciendo escombros. Las alarmas sonaron, los reflectores se enfocaron en los restos. Salí del transporte, la escopeta de pulsos retumbando. Los primeros pandilleros se convirtieron en niebla roja.
Era una tormenta imparable, abriéndome paso entre sus filas. El dolor era un latido distante. Destruí paredes, corredores. El alijo de municiones resaltaba en mi pantalla. Entre el caos, las lecciones de Talis resonaban. No solo fuerza bruta, sino brutalidad calculada. Apunté a extremidades, articulaciones, maximizando el terror. Llegué al alijo, una bóveda reforzada. Un disparo de pulsos destrozó la puerta. Dentro, cajas de explosivos y bidones con un líquido verde tóxico, el arsenal de los jinetes. Activé el detonador. La explosión arrasó el almacén. Una onda expansiva me lanzó contra los escombros. Entre los restos, los cuerpos de los jinetes sobrevivientes gemían. Las palabras de Talis volvieron. Después, comes. No hubo asco, solo resignación. Avancé como un espectro, los sentidos aumentados, pintando un cuadro de agonía. La primera muerte fue un acto de piedad. Los demás no tuvieron tanta suerte. El parásito zumbaba, guiándome hacia los cuerpos más calientes. Cuando terminé apoyado contra una viga derretida, el parásito parecía satisfecho, pero sabía que el hambre volvería, siempre volvería. Talis emergió del humo, aplaudiendo lentamente. Bien hecho. Impulsivo, pero hay potencial. Cairo estará satisfecho. Miró la carnicería. Vamos, los verdugos llegarán pronto. Me guió por una salida oculta, un túnel de mantenimiento que serpenteaba de vuelta al territorio del sindicato. Caminamos en silencio, solo el goteo del agua rompiendo la oscuridad. Tendrás un cuarto en la torre, dijo de pronto. Y más entrenamiento, claro. Cairo no desperdicia activos. Flexioné mis garras. ¿Y cuándo la siguiente misión? Talis no respondió directamente. El hambre nunca desaparece, chico, susurró. Pero con cada éxito, cada comida, se hace más llevadero. Y encontrarás un propósito sirviendo a Cairo. Eso ayuda a domar a la bestia. Salimos a los corredores del sindicato. Caminé a su lado, un depredador con correa. Mi cuarto resultó ser una celda mejorada. Más limpia que los tugurios de la fosa, pero una jaula dorada al fin. Una ventana reforzada mostraba el paisaje de neón. Un golpe interrumpió mis pensamientos. Talis entró, seguido de 2 verdugos cargando un cajón. Órdenes de Cairo, dijo. Mejoras. Los verdugos lo dejaron y se fueron, mirándome con recelo. Considera esto un premio por tu debut entusiasta. Me acerqué al cajón. Cairo me había observado en el almacén. Dentro había una armadura negra, segmentada. Talis silbó. Cairo no escatima. Esa armadura es de primera línea. Se moldeará a tu forma. Canalizará la energía del parásito. Me la puse. Fluyó sobre mi piel como un segundo cuerpo. Mi reflejo en la ventana ya no era el de un recolector callejero, sino el de un depredador. Más lecciones mañana, dijo Talis, su voz tensa. Control, refinamiento. Esta noche, descansa. O haz lo que sea que hagan criaturas como tú. Se fue, pero sus palabras quedaron. Criatura. Tal vez eso era ahora, pero al quitarme la armadura, un orgullo retorcido brotó en mí. Las mejoras de Cairo, la envidia de Talis, señalaban un camino. Uno donde quizá no fuera humano, ni un peón, pero sí poderoso. El cansancio me arrastró hacia la litera, pero el sueño no llegó. En la oscuridad, miré las luces de la ciudad y el reflejo del monstruo que llevaba dentro. Mañana, las lecciones continuarían. Mañana me convertirían en un arma aún más letal. Y con cada paso, mi humanidad se erosionaría más. Los días se convirtieron en un ciclo agotador de entrenamiento y misiones. En los campos de tiro mugrientos y las cámaras de simulación estériles, Talis me entrenó sin piedad. No solo me enseñó a liberar el poder, sino a controlarlo, a dirigirlo con precisión. Mis sentidos, ya aumentados, se afilaron aún más. Aprendí a rastrear objetivos a través de la fosa como si fueran presas, a anticipar ataques con una precisión inquietante. Las misiones de Cairo se volvieron más audaces, convoyes rivales emboscados,
Cargamentos de tecnología del mercado negro desviados hacia las manos del sindicato, fortines asaltados con golpes quirúrgicos que dejaban tras de sí un rastro de cuerpos destrozados y defensas reducidas a escombros. Mi nombre, susurrado con miedo, comenzó a filtrarse por las sombras. Los territorios del sindicato se convirtieron en una zona de guerra, librada en callejones sucios y azoteas empapadas por la lluvia. Escuadrones de verdugos, pandillas rivales, todos se convirtieron en obstáculos, en objetivos. Con cada victoria, el hambre del parásito se intensificaba, exigiendo un tributo sangriento a cambio del poder que me otorgaba. La armadura, ahora fusionada permanentemente con mi piel como un segundo yo, amplificaba mi fuerza, endurecía mis golpes. También parecía adormecer los últimos remordimientos que mi lado humano aún albergaba. Pero Cairo era un maestro manipulador. Entre la brutalidad había destellos de indulgencia. Después de cada operación exitosa, llegaban las recompensas. Comida de calidad, estimulantes que llevaban mi cuerpo más allá de sus límites, breves respiros en cámaras con aire filtrado y calor artificial, un cruel espejismo de lujo en la miseria de Novaterra. Talis también cambió con el tiempo. La envidia se desvaneció, reemplazada por un respeto cauteloso, un reconocimiento a regañadientes de mi lugar en la jerarquía del sindicato. Point comenzó a confiar en mí fragmentos de conocimiento sobre las luchas internas de poder, las alianzas frágiles como anillos de humo. Era su manera, me di cuenta, de enredarme más en su mundo venenoso. Una noche, bajo una lluvia torrencial, mientras me encontraba en lo alto de la torre del sindicato, observando el paisaje urbano que latía bajo mí, Cairo se deslizó hacia la cámara de observación. Su piel escamosa e iridiscente brillaba bajo la luz difusa, sus ojos multifacéticos fijos en mí, como un cazador evaluando a su trofeo. «Has progresado bien». El silbido sibilante de su voz se arrastró por la habitación. «Tu eficiencia me complace». Sabía que era mejor no expresar las preguntas que me carcomían. ¿Cuánto duraría este camino de carnicería? ¿Había siquiera una meta final? ¿O era el ascenso en sí el único propósito que me destinaban a servir? La lealtad es valorada, continuó Cairo, sus dedos golpeteando contra el vidrio reforzado. Y, por supuesto, también la ambición. Tenemos planes para alguien como tú. Giró esos ojos inquietantes hacia mí por completo. Has mostrado potencial. Una voluntad de deshacerte de la debilidad. Pero hay más pruebas por venir. Decisiones más difíciles. ¿Estás listo para descartar los últimos vestigios de tu humanidad? Mis garras arañaron el vidrio, dejando marcas tenues en su superficie. Estaba dispuesto a rendirme por completo al monstruo que él estaba moldeando con tanto cuidado. «Muéstrame la siguiente tarea», dije, forzando las palabras, mi voz baja y carente de emoción. «Muéstrame el precio a pagar, el poder a ganar». La sonrisa con colmillos de Cairo fue fría y amplia. «Excelente», siseó con satisfacción. «Excelente, en efecto». La suerte estaba echada. En las profundidades sombrías de Novaterra siempre había batallas que librar, siempre sangre que derramar. Y yo, una vez un recolector con atisbos de conciencia, estaba a punto de convertirme en algo mucho más peligroso, un arma afilada en el arsenal del sindicato. Point. Cairo tenía un nuevo objetivo para mí. No era una pandilla rival, ni un convoy de suministros, sino un capitán de los verdugos, corrupto incluso para los estándares retorcidos del sindicato, un sádico cuya brutalidad había superado la necesidad de control. Al parecer, se había convertido en un problema incluso para sus amos. Una prueba, entonces. Matar a uno de los suyos era la máxima demostración de lealtad, y Cairo valoraba esa pragmática despiadada. Talis, como siempre, me dio los detalles. «Se llama Veris», escupió.
Su rostro, antes enmascarado, ahora abiertamente desconfiado. Comanda a los verdugos en el sector 5. Un verdadero despojo, incluso para ellos. Hazlo desordenado, que sea un ejemplo. La misión ardía dentro de mí, una mezcla extraña de repulsión y determinación fría. Matar verdugos, la encarnación misma del poder al que ahora aspiraba, tenía una lógica retorcida. Era una señal de mi rápido ascenso. Ya no era solo una herramienta, me estaba convirtiendo en una amenaza, una que Cairo estaba ansioso por mantener bajo su control. El sector 5 era un laberinto sofocante de tuberías oxidadas y edificios industriales en ruinas. El cuartel de Veris era una refinería convertida en fortaleza, repleta de armas. Mis sentidos detectaron patrullas, francotiradores en los techos, la vibración de violencia contenida que impregnaba el lugar. El parásito ansiaba el caos, saboreando la carnicería que se avecinaba. Pero una parte fría y racional de mí, el último vestigio de quien solía ser, analizó las defensas. La fuerza bruta sería un suicidio. Necesitaba algo más. Pasé los siguientes días acechando las sombras, infiltrándome en los bajos fondos del sector. La crueldad de Veris le había granjeado enemigos. Los encontré entre los habitantes de la fosa. Los restos destrozados de pandillas que él había aplastado susurraban con odio contenido. Eran peones fáciles de manipular. Point. El plan tomó forma con una claridad brutal. Un levantamiento. Una distracción calculada para sacar a las fuerzas de Veris a la luz. Yo sería la punta de lanza, la fuerza imparable desatada en medio del caos. La noche que elegí estaba empapada por la lluvia. El resplandor lejano de disparos pintando el cielo con una imitación de amanecer. El levantamiento comenzó con explosiones colocadas estratégicamente, rumores bien plantados para avivar el odio. El sector 5 estalló en una ola de rabia y desesperación. Ataqué cuando la refinería bullía de actividad frenética. La armadura absorbía los disparos, mis garras destrozaban carne y metal por igual. Fue una masacre, el parásito gritando de deleite oscuro, mientras me abría camino hacia el santuario de Veris. Los verdugos cayeron, disciplinados al principio, luego colapsando en pánico al enfrentarse a un enemigo que ni su crueldad podía igualar. Veris me esperaba, respaldado por sus matones más leales, una expresión de sorpresa fea en su rostro cicatrizado. Esperaba una bestia irracional, y por un momento bendito lo fui. Pero las lecciones persistieron. Engañé, desvié ataques, dejé que sus subordinados pagaran su arrogancia con sangre. Terminó con un cuello roto, el crujido de su columna al arrojarlo como un muñeco desechado. El levantamiento se extinguió bajo la lluvia, su propósito cumplido. Abajo, el sector ardía, un sacrificio a mi propia ambición despiadada. De vuelta en la torre, Cairo me esperaba. No dijo nada mientras me quitaba la armadura manchada de sangre. Efectivo, dijo al fin, su mano trazando un patrón ocioso en su trono. Brutal, pero controlado. Has pasado mi prueba. Se levantó, un movimiento sinuoso que desmentía su volumen, y sus ojos multifacéticos se posaron en mí. Tengo planes para ti, susurró. Grandes planes. Tragué el sabor amargo en mi boca. Mi futuro era claro. Más sangre, más poder, un ascenso implacable, alimentado por la criatura dentro de mí y mi propio hambre creciente. Quizás ahora era un monstruo, pero Cairo, el sindicato, también lo eran. Y todo monstruo, sin importar cuán poderoso, tenía una debilidad. Encontrarla sería mi próxima, y quizás última, prueba. Point. El ascenso continuó. Me convertí en la espada de Cairo, su sombra. Los rivales desaparecían a mi paso, sus territorios absorbidos por su dominio en expansión. Mis misiones se volvieron menos sobre violencia, más sobre cálculo frío. Aprendí a hablar el lenguaje del sindicato.
Amenazas veladas en palabras melosas, tratados sellados con sangre y promesas susurradas. El parásito dentro de mí zumbaba satisfecho, creciendo más fuerte, remodelando mi cuerpo. Las garras se alargaron, el caparazón se endureció y me moví con una velocidad y precisión que desafiaban los límites humanos. Tenía poder, tenía propósito. Interpreté mi papel, pero observé, escuché, acumulé conocimiento sobre Cairo, sus debilidades como un avaro, acumula riquezas robadas. Descubrí su paranoia, las facciones rivales que temía en secreto, los hilos tenues que sostenían su dominio. Y en este paisaje de ambición y brutalidad, comencé a tejer mi propio patrón. Talis fue el primer hilo. Su lealtad, antes entregada al sindicato, vaciló. Nos rodeamos como depredadores, unidos por un entendimiento compartido. Me convertí en su escudo contra la marea creciente de mi propio poder, y él en el susurro en las sombras, alimentándome con información sobre las alianzas cambiantes del sindicato, sus grietas ocultas. Luego vinieron los otros, verdugos desilusionados, señores de la guerra de pandillas destrozadas, recolectores con ambición ardiente. Mi reputación, la misma que Cairo había cultivado, se convirtió en mi mayor arma. No me veían solo como un arma, sino como poder desatado de sus garras serpentinas. El día que finalmente actué, fue como cualquier otro, una misión, un trato que cerrar entre ruinas de hormigón. Solo que esta vez, mi objetivo no era un rival cualquiera, sino un teniente del círculo interno de Cairo, uno de sus tentáculos de control. Mi emboscada fue rápida, perfeccionada por incontables misiones sangrientas. Pero no salí ileso. El parásito se retorció dentro de mí, exigiendo que consumiera, que me regenerara, que sobreviviera. Busqué refugio en la fosa, en las mismas profundidades de las que había ascendido. Mis seguidores, una palabra extraña para los desesperados y vengativos, me encontraron allí. Me curaron las heridas, sus ojos brillando con un fervor que reflejaba el mío. Y supe que el momento había llegado. La guerra por la fosa no se pareció a nada que hubiera vivido antes. No fue una conquista limpia, sino un incendio incontrolable, una marea caótica de alianzas y traiciones. Golpeábamos desde las sombras, desaparecíamos en el laberinto. Me convertí en el coco del que susurraban con miedo, incluso en el corazón de la fortaleza de Cairo. El parásito era a la vez bendición y maldición. Me daba resistencia, la capacidad de luchar más allá de los límites mortales, pero sentía que se liberaba del control sutil de Cairo, respondiendo a mi voluntad, fusionándose conmigo. El enfrentamiento final no ocurrió en una torre fortificada, sino en las profundidades empapadas por la lluvia, donde las arterias de Novaterra fluían con desechos y aceite de máquina. Cairo estaba frente a mí, el brillo iridiscente de sus escamas, apagado por la oscuridad goteante y fétida. «Fuiste mi mejor creación», dijo, «y mi mayor error. La batalla fue cruda, brutal. Nada de los golpes calculados que Talis me había enseñado. Fue diente y garra, las mejoras del parásito, llevando nuestros cuerpos a extremos grotescos. Cairo desplegó su propio poder, una onda corruptora que distorsionaba el aire. Pero yo estaba hecho para esta guerra, nacido en ella, y la criatura dentro de mí ya no era solo suya para comandar. Al final, fui yo quien se alzó sobre su forma destrozada, mis garras goteando su sangre. Sus ojos multifacéticos, antes llenos de inteligencia, parpadearon débilmente, reflejando solo el resplandor tambaleante de un horno de desechos cercano. «El hambre», logró decir un gorgoteo patético, «siempre gana». Las palabras fueron un epitafio escalofriante. El monstruo había ganado. Yo había ganado.
Pero al mirar mi reflejo en el agua aceitosa, un rostro partido por una sonrisa salvaje, dedos convertidos en cuchillas, supe que no había escapatoria. El hambre era parte de mí ahora, y todo el poder en el mundo retorcido y oscuro de Novaterra nunca la saciaría por completo. No podía haber un final noble para una historia como la mía.